Capítulo 431. Seguidor del dios maligno. Usando su pupila púrpura, Shiton, para observar a aquel ninja de la aldea del agua caliente, Yogakure, Uchiha Tsuki podía ver claramente el registro de nombres que tenía en la mano. En ese registro aparecían los nombres de innumerables ninjas del mundo, junto con el monto de la recompensa por cada uno. Y entre ellos, Tsuki vio claramente su propio nombre, el de Namikaze Minato y el de Uzumaki Kushina. El precio por Minato era el más alto, seguido por Kushina, y el más bajo era el de Tsuki. Pero aunque Tsuki tuviera la recompensa más baja, esta ascendía a 200.000 ri. Había que tener en cuenta que 200.000 ri era una suma considerable en el mundo ninja. Después de todo, Tsuki solo ganaba unas decenas de miles por completar una misión de rango B, es decir, la recompensa por Tsuki era comparable a la de completar 10 misiones de rango B, un precio suficiente para volver loco a muchos ninjas. Entonces, con su pupila púrpura, Tsuki percibió claramente que aquel ninja de Yogakure se había infiltrado en el país del fuego movido por las recompensas del registro. Sin duda, su objetivo era eliminar a algún ninja de la lista y cobrar la recompensa. El origen del registro y el lugar donde se cobraban las recompensas probablemente estaban en otra organización misteriosa. La Bolsa Negra, Mercado Negro, que aparecía en la historia original. Recordando la historia original, Tsuki pensó en el dúo inmortal de Akatsuki, Idan y Kakuzu, que al aparecer iban a la Bolsa Negra a cobrar recompensas. Incluso cuando se enfrentaron a Asuma Sarutobi de Konoha, Idan lo mató y cobró una buena suma por su cabeza. Pero Tsuki llevaba 8 años en el mundo ninja y nunca había obtenido información sobre la Bolsa Negra. Eso demostraba que la Bolsa Negra era una organización tan misteriosa como Akatsuki, y que para ingresar probablemente se necesitaba un método especial. Por eso, al observar a aquel ninja de Yogakure, la mirada de Tsuki se volvió ardiente. Sin duda, Tsuki veía a ese ninja como la llave para ingresar a la Bolsa Negra. Si podía matarlo, podría infiltrarse en su espacio mental y obtener información sobre la Bolsa Negra. Luego, ocultando su identidad, podría unirse a ella. Y una vez dentro, podría acceder a la información de esa organización, cazar ninjas famosos, y mientras acumulaba poder, también obtener las recompensas. Claramente, la razón principal para unirse a la Bolsa Negra era acceder a su información y cazar ninjas famosos. Pero primero debía acabar con aquel ninja de Yogakure para obtener dicha información. Acto seguido, Tsuki se preparó para someterlo. Entonces, como un leopardo al acecho, Tsuki siguió sigilosamente al ninja de Yogakure, esperando el momento de atacar. Como dice el refrán, el cielo recompensa a los perseverantes. Tras seguir al ninja desde el amanecer hasta la noche, Tsuki encontró por fin el momento de atacar. Al caer la noche, el ninja de Yogakure se preparó para descansar en el bosque antes de adentrarse más en el país del fuego. Tsuki, aprovechando ese descanso, lanzó un ataque feroz contra él. Estilo luna caída. Shumpo. Para acabar con él de un solo golpe, Tsuki apareció frente al ninja usando el Shumpo, la esencia de los pasos fragmentados básicos. Tras 6 meses de reposo en Konoha, las piernas de Tsuki estaban completamente recuperadas. Además, durante ese tiempo de intenso entrenamiento, había descubierto la mejor manera de usar el Shumpo, minimizando su carga. Y como también había usado el chakra del Kyuubi para fortalecer su cuerpo, ya no necesitaba preocuparse por las secuelas. Aunque usara el Shumpo repetidamente, no volvería a lesionarse las piernas. Al instante siguiente, Tsuki, usando el Shumpo, apareció frente al ninja de Yogakure. Luego, empuñando Fubuki, lanzó un ataque directo a los ojos del ninja usando el estilo luna caída. Estilo luna caída. Destello de acero. Shuosh. Antes de que la hoja de Fubuki penetrara en el cuerpo del ninja, el brillo del chakra de tipo viento concentrado en ella ya había herido sus ojos. Acto seguido, el ninja de Yogakure quedó ciego. Aprovechando ese momento, Tsuki clavó Fubuki directamente en la cabeza del ninja. Luego, Tsuki pensó que el ninja ya no podía estar más muerto. Así que se preparó para usar su energía espiritual e invadir el espacio mental del ninja antes de que expirara, para leer sus recuerdos. Pero ¿quién iba a pensar que, cuando Tsuki creía que el ninja ya estaba muerto, ignorando la espada clavada en su cabeza, suspiró profundamente y dijo: el gran dios maligno ya me había advertido que había un ratoncito cerca, pero pensé que era una alucinación. Ahora veo que la advertencia era cierta. Ratoncito, ¿por fin no pudiste resistirte y decidiste atacarme? Dicho esto, el ninja de Yogakure agarró el filo de Fubuki, sin importarle lastimarse las manos. Y mientras lo sostenía, esbozó una sonrisa burlona y continuó. Lástima, ratoncito. Yo, Fei Lian, no soy tan fácil de matar. Yo, Fei Lian, estoy protegido por el gran dios maligno.
Al terminar de hablar, Fei Lian agarró la hoja de Fubuki y lanzó a Tsuki lejos. Pero Tsuki, volando por los aires, no se sorprendió por el contraataque de Fei Lian. Lo que le importaba en ese momento era quién era ese gran dios maligno del que hablaba Fei Lian. ¿Acaso este tipo, como Idan, es un seguidor del dios maligno? Pensó Tsuki. Capítulo 432. Cuerpo inmortal. Uchiha Tsuki miraba fijamente al ninja de la aldea del agua caliente, Yogakure, llamado Fei Lian, con sus ojos llenos de gravedad. Especialmente cuando, usando su pupila púrpura, Shiton, pudo ver claramente cómo las heridas de Fei Lian se cerraban a gran velocidad, una sombra de preocupación apareció en su ya seria mirada. Porque en ese momento, Tsuki comprendió que aquel ninja, Fei Lian, al igual que Idan, miembro de la organización Akatsuki en la historia original, era un seguidor del misterioso culto al dios maligno, Hasin. Y como seguidor de ese culto, Fei Lian poseía la misma habilidad que Idan: un cuerpo inmortal. En la historia original, Nara Shikamaru, Akimichi Tsuji y Yamanaka Ino, miembros de los 12 pequeños de Konoha, no pudieron matar a Idan precisamente porque, al seguir al dios maligno, poseía un cuerpo inmortal. Incluso si le cortaban la cabeza y la separaban de su cuerpo, Idan seguía vivo gracias a esa habilidad. Y si no hubiera sido porque Shikamaru y los otros lo enterraron vivo, Idan habría sido verdaderamente inmortal. Sin importar las heridas que sufriera, Idan podía seguir viviendo gracias a su cuerpo inmortal. Por lo tanto, cuando Tsuki supo que Fei Lian también podría poseer esa habilidad, sintió que el asunto era muy difícil. Porque, si el cuerpo inmortal de Fei Lian le permitía seguir con vida, eso suponía innumerables peligros para Tsuki. Maldición, ¿todos los de la aldea del agua caliente son tan difíciles como Idan?, pensó Tsuki. En la historia original, el taijutsu de Idan solo estaba al nivel de un chunin de élite. Pero gracias a su cuerpo inmortal, con ese nivel de taijutsu, Idan pudo matar a un jounin de élite como Asuma Sarutobi. Incluso un ninja de nivel Kage podría caer ante Idan si no conociera su habilidad. Ahora, es probable que Fei Lian también tenga un cuerpo inmortal. ¿Acaso he ido a meterme con alguien que ni siquiera los jounin de élite o los Kage pueden enfrentar fácilmente? Debo encontrar una forma. Mientras reflexionaba, Tsuki seguía observando a Fei Lian con su pupila púrpura y vio cómo este empuñaba lentamente una espada. Y en el momento en que Fei Lian agarró la espada, su silueta apareció frente a Tsuki. Aunque Tsuki podía prever sus movimientos con su pupila púrpura, su ánimo no era bueno. Porque en ese momento, Tsuki descubrió que el nivel de taijutsu de Fei Lian no era inferior al suyo. Es decir, Fei Lian era incluso más difícil de enfrentar que Idan en la historia original. Al notar que Fei Lian tenía un nivel de taijutsu comparable al suyo, Tsuki sintió que había sido un error atacarlo tan a la ligera. Después de todo, Tsuki aún no era un jounin, y no estaba seguro de poder enfrentarse a alguien con la fuerza de Idan. Pero, ya que había empezado a luchar contra Fei Lian, no iba a acobardarse. Porque había salido de Konoha para entrenar precisamente para acumular fuerzas y alcanzar el nivel de jounin. Así que, aunque Fei Lian tuviera un poder comparable al de Idan, Tsuki intentaría matarlo. Shuosh. Shuosh. Siluetas cruzadas, Tsuki y Fei Lian intercambiaron 3 asaltos en pocos segundos. Pero Tsuki adoptaba principalmente una táctica defensiva. Claramente, quería usar su pupila púrpura para recopilar información sobre el taijutsu de Fei Lian. Tras unos cuantos asaltos, Tsuki comprobó que su taijutsu y su arte de espada no eran inferiores a los suyos. Entonces, para poder suprimir a Fei Lian, Tsuki decidió mostrar todo su poder. Al instante siguiente, los ojos de Tsuki se tornaron rojos y en ellos aparecieron 3 tomoe negros. Cuando Tsuki activó su Sharingan de 3 tomoe y se disponía a luchar de nuevo contra Fei Lian. ¿Quién iba a pensar que Fei Lian, al ver su Sharingan, mostraría una mirada codiciosa? Jajaja, vaya suerte. Eres del clan Uchiha de Konoha. Mirando con avidez el Sharingan de Tsuki, Fei Lian mostró una sonrisa maligna y se lamió el borde de los labios, diciendo: los del clan Uchiha tienen un alto precio en el registro. Parece que fue una buena elección venir al país del fuego. Dijo, haciendo una breve pausa. Muchacho, a tu corta edad ya has logrado despertar un Sharingan de 3 tomoe, no debes ser un don nadie. Dime tu nombre, a ver cuánto vales. Bramó Tsuki sin intención de responder, y con un bufido, pasó al ataque. Acto seguido, Tsuki usó el Jumpo para aparecer frente a Fei Lian. Luego, los 3 tomoe negros en sus pupilas carmesí comenzaron a girar rápidamente. Entonces, usando su Sharingan, Tsuki lanzó un genjutsu directamente contra Fei Lian.
Y el genjutsu que lanzó fue uno de los que el segundo Hokage había registrado en el libro de los sellos. El genjutsu característico del segundo Hokage. Yami no Yousou, oscuridad. Yami no Yousou es un genjutsu que anula la visión del enemigo. Tsuki pensó que si anulaba la visión de Fei Lian y luego usaba la habilidad del monstruo oído para privarlo del oído, podría enfrentarse a él con facilidad. Pero cuando Tsuki lanzó el genjutsu Yami no Yousou con su Sharingan, Fei Lian solo se quedó desconcertado un instante y luego, con una sonrisa fría, contraatacó. No imposible. Pensó Tsuki al ver el contraataque. Esquivando con sus pasos fragmentados básicos, Tsuki reflexionó asombrado. ¿Pudo Fei Lian ignorar mi genjutsu? ¿Acaso? En ese momento, una idea aterradora cruzó la mente de Tsuki. Que los seguidores del dios maligno como Fei Lian fueran inmunes a los genjutsus. Porque Tsuki sabía muy bien su nivel en genjutsu. Gracias a su poderosa energía espiritual, su talento en genjutsu era muy superior al de la gente común. Incluso comparado con Uchiha Itachi de la historia original, Tsuki era mejor en ese aspecto. Así que, con su energía espiritual, era casi imposible que un enemigo pudiera ignorar sus genjutsus. Precisamente por eso, Tsuki dedujo que Fei Lian, al ser un seguidor del dios maligno, era inmune a los genjutsus. Si no, ¿cómo podría haber ignorado su Yami no Yousou? Capítulo 433. Punto muerto. Cuerpo inmortal, inmunidad a los genjutsus. Tras unos pocos segundos de combate, Uchiha Tsuki había descubierto dos terribles habilidades en Fei Lian. Ambas le resultaban especialmente problemáticas. Solo el cuerpo inmortal ya le había parecido difícil de manejar. Ahora, además, Fei Lian mostraba su inmunidad a los genjutsus, lo que hundió aún más el ánimo de Tsuki. Y cuando Fei Lian descubrió que Tsuki era del clan Uchiha, movido por la codicia, evidentemente no dejaría escapar a Tsuki. Así que Tsuki se enfrentaba a una verdadera batalla a vida o muerte, en la que solo uno de los dos podría sobrevivir. Las posibilidades de que Tsuki saliera con vida no llegaban ni al 30%. Afortunadamente, aunque Tsuki no podía matar a Fei Lian por el momento, Fei Lian tampoco podía matarlo a él. En su momento, Tsuki había podido abrirse paso ante una unidad de élite de la arena gracias a sus pasos fragmentados básicos y al Shunpo, hostigando a toda la unidad. En cambio, el nivel de Taijutsu de Fei Lian era solo el de un Chunin de élite. Por lo tanto, a Tsuki le resultaba relativamente fácil esquivar sus ataques. Así, la lucha entre Tsuki y Fei Lian entró en un punto muerto. Pero Tsuki, observando los ataques de Fei Lian con su pupila púrpura, sabía que si seguía así, quien perdería al final sería él. Tsuki necesitaba usar chakra de vez en cuando para esquivar con el Shunpo. En cambio, Fei Lian atacaba sin gastar nada de chakra, confiando únicamente en su robusto cuerpo para lanzar ataques de taijutsu. Por lo tanto, en esa situación de punto muerto, Tsuki estaba en clara desventaja. Acto seguido. Al ver a Fei Lian atacar con fiereza, Tsuki dejó de lado su espada Fubuki y luchó usando el estilo luna caída. Palma de girasol, puntos de presión. Estilo luna caída. Palma de girasol, puntos de presión. Shuosh. Shuosh. En un instante, Tsuki concentró chakra de tipo viento en sus manos, convirtiendo cada uno de sus dedos en el arma más letal. Al ejecutar la técnica, los dedos de Tsuki se transformaron en una infinidad de imágenes residuales. En pocos segundos, sus dedos golpearon repetidamente el cuerpo de Fei Lian, bloqueando todos sus puntos de presión. A partir de ese momento, Fei Lian no podría usar chakra para luchar. Sin embargo, a pesar del poder de la técnica, Fei Lian, gracias a su cuerpo inmortal, resistió el ataque sin inmutarse. Luego, Fei Lian levantó su espada y trató de apuñalar a Tsuki en el abdomen. En ese mismo momento, Tsuki, usando su pupila púrpura, comprendió el verdadero propósito de Fei Lian. Maldición, Fei Lian posee la misma habilidad que Idan. Pensó Tsuki. No busca matarme, sino obtener mi sangre. Si logra tomar mi sangre, podrá usar una técnica secreta como la de Idan para matarme directamente. No debo dejar que me hiera. Al descubrir la verdadera intención de Fei Lian, Tsuki no dudó en usar el Shunpo para esquivar. El Shunpo era una técnica de espacio-tiempo creada por los antepasados del clan Yagami. Así que Tsuki no tenía problema en esquivar los ataques de Fei Lian. Pero cada vez que usaba el Shunpo, el consumo de chakra era enorme. Especialmente porque Tsuki había mejorado el Shunpo combinándolo con la experiencia del segundo Hokage en técnicas de espacio-tiempo. Eso reducía la carga sobre su cuerpo, pero aumentaba el gasto de chakra. Por lo tanto, cada uso del Shunpo consumía una gran cantidad de chakra.
Si la lucha se prolongaba, Tsuki no podría mantener ese ritmo. Entonces, Tsuki optó por esquivar los ataques de Fei Lian con sus pasos fragmentados básicos y contraatacar con el estilo luna caída. Palma de girasol, puntos de presión. Así, Tsuki y Fei Lian intercambiaron 30 asaltos, y en cada uno Tsuki llevaba ligeramente la ventaja. Como ninja polivalente, Tsuki tenía muchas formas de atacar, lo que sorprendió a Fei Lian. Por su edad y por dominar taijutsu, ninjutsu, genjutsu y armas ocultas, Fei Lian dedujo la identidad de Tsuki. Después de todo, ninjas tan versátiles como Tsuki eran muy raros. Además, al usar el Sharingan, no era difícil para Fei Lian adivinar quién era. Tras identificar a Tsuki, Fei Lian quiso aún más matarlo y cobrar la recompensa de 200.000 ri. Tsuki notó que los ataques de Fei Lian se volvían más agresivos. Pero como Fei Lian no podía usar chakra debido al bloqueo de sus puntos de presión, Tsuki podía esquivar con facilidad usando sus pasos fragmentados básicos. Y mientras esquivaba, a Tsuki se le ocurrió cómo derrotar a Fei Lian. ¿Acaso el cuerpo inmortal no tiene debilidades? Se preguntó. ¡No! Si Shikamaru y los otros pudieron matar a Aidan en la historia original, es porque el cuerpo inmortal no es invencible. Ya que Shikamaru y los otros pudieron descuartizarlo, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Después de todo, el cuerpo inmortal de Aidan y Fei Lian no les permite regenerar extremidades ni el tronco. Pensando esto, Tsuki decidió cambiar su estrategia y acabar con Fei Lian tal como había planeado. Además, Tsuki realmente quería estudiar el cuerpo de Fei Lian para descubrir los secretos de su inmortalidad y su inmunidad a los genjutsus. Si lograba desentrañar esos misterios, su poder aumentaría aún más. E incluso si solo pudiera obtener una de esas habilidades, podría alcanzar el nivel de Jounin. Entonces, Tsuki inspiró hondo frente a Fei Lian, empuñó Fubuki y pensó: Fei Lian, prepárate. Ahora mismo te mostraré los frutos de mis 6 meses de duro entrenamiento. Capítulo 434. Secreto del estilo de una espada. Shuosh. Tras idear el plan para derrotar a Fei Lian, Tsuki se movía a su alrededor usando sus pasos fragmentados básicos. En ese momento, Tsuki había cubierto todo su cuerpo con chakra de tipo viento mientras ejecutaba los pasos. Gracias a ese refuerzo, su velocidad de movimiento aumentó, compensando las deficiencias de los pasos fragmentados. Así, se movía alrededor de Fei Lian sin que éste pudiera seguir su silueta. Luego, cuando Tsuki usó el estilo luna caída, puño de imagen residual, dejando una imagen residual que engañó a Fei Lian. De repente, Tsuki se agachó y apareció tras la espalda de Fei Lian. Estilo luna caída. Corte del vacío. Zash. En ese momento, Tsuki, muy cerca de la espalda de Fei Lian, concentró la intención de la espada, intento de espada, del estilo luna caída y ejecutó el corte del vacío. En un abrir y cerrar de ojos, su silueta se convirtió en un rayo de luz, y Fubuki atravesó la columna vertebral de Fei Lian. Pero, debido al cuerpo inmortal de Fei Lian, el ataque fue neutralizado. Sin embargo, Tsuki no prestaba atención a cómo Fei Lian anulaba su ataque con su cuerpo inmortal, sino a la capacidad de regeneración de ese cuerpo. Luego, al ver que la herida infligida por Fubuki no se cerraba rápidamente, Tsuki pensó: parece que Fei Lian necesita consumir chakra para que su cuerpo inmortal regenere las heridas. Ahora que tengo sus puntos de presión bloqueados, su capacidad de regeneración está limitada. Así que esa es la debilidad del cuerpo inmortal. Pensando esto, Tsuki vio que Fei Lian se disponía a contraatacar, así que usó el Shumpo. Estilo luna caída. Shumpo. Shuosh. En el momento en que Fei Lian se preparaba para contraatacar, Tsuki usó el Shumpo y esquivó. Además, al usarlo, ya había calculado dónde reaparecer. Esta vez, Tsuki apareció nuevamente tras la espalda de Fei Lian. Entonces, mirando a Fei Lian, ejecutó el corte del vacío, segunda etapa. Zash. Con Fubuki, Tsuki infligió 2 heridas más a Fei Lian. Pero aunque Tsuki lograra herirlo, Fei Lian, gracias a su cuerpo inmortal, ignoraba las heridas y atacaba con su espada. Pero Fei Lian solo tenía un nivel de taijutsu similar al de Tsuki, y no tenía forma de contrarrestar los pasos fragmentados básicos. Así que, cuando Tsuki percibió el contraataque con su pupila púrpura, Shiton, una sonrisa de desdén apareció en sus labios. Y en ese momento, sus ojos rebosaban confianza. Evidentemente, había encontrado la manera de derrotar a Fei Lian. Paf. Paf. Las siluetas se cruzaron. Tsuki, empuñando su afilada espada, rompió la espada común de Fei Lian con el filo de Fubuki. Sin espada, el poder ofensivo de Fei Lian disminuyó, eliminando una amenaza potencial para Tsuki.
Y aprovechando el momento, Tsuki volvió a usar el estilo luna caída, dejando otra herida en Fei Lian. Pero mientras Tsuki observaba las heridas en el cuerpo de Fei Lian, este esbozó una sonrisa maligna. Con esa sonrisa, Fei Lian dijo con voz gélida. Jeje, nunca pensé que un ninja de Konoha fuera tan fuerte. Pequeño del clan Uchiha, eres muy bueno. Lástima que ahora morirás a mis manos. Pequeño, ¿no te has dado cuenta? Mientras me herías a mí, tú también te has herido. Dicho esto, Fei Lian levantó su mano, mostrando una mancha de sangre en su palma. En ese mismo instante, al ver esa sangre, Tsuki sintió un escalofrío. Se tocó la mejilla y, efectivamente, descubrió una pequeña herida. Tan pequeña que, en medio del combate, Tsuki no la había notado. Maldición. Pensó. Ese tipo tiene mi sangre. Ahora usará esa extraña técnica secreta. Observando la mancha roja en la mano de Fei Lian, Tsuki entrecerró los ojos llenos de gravedad. Entonces, bajo la atenta mirada de Tsuki, Fei Lian se llevó la sangre a la boca. Inmediatamente, Fei Lian sufrió una extraña transformación. Todo su cuerpo se volvió negro, y aparecieron rayas blancas en las posiciones de sus huesos, exactamente como Idan en la historia original al usar su técnica secreta. Al ver esa transformación, Tsuki supo que debía matar a Fei Lian rápidamente. De lo contrario, Fei Lian usaría esa técnica y podría matarlo. Al instante siguiente, Tsuki inspiró hondo frente a Fei Lian y guardó Fubuki en su vaina. Fei Lian, al verlo, frunció el ceño. No sabía por qué, pero en ese momento sintió una ligera presión por parte de Tsuki. Como si Tsuki tuviera alguna forma de matarlo allí mismo. Pero luego, Fei Lian miró su mano y esbozó una sonrisa despectiva. Porque confiaba en que, con su técnica secreta, podría matar a Tsuki. Lo que Fei Lian no esperaba era que, en el momento en que se disponía a usar la técnica, Tsuki comenzara a caminar hacia él. Así es, Tsuki caminaba lentamente hacia Fei Lian, paso a paso. Al ver a Tsuki acercarse con tanta calma, Fei Lian mostró una expresión de gravedad y comenzó a retroceder involuntariamente. Pero aunque Tsuki parecía caminar despacio, sus pasos seguían un ritmo especial, y pronto estuvo frente a Fei Lian. Y cuando Tsuki llegó frente a Fei Lian pudo oír claramente las palabras que Tsuki susurraba. Secreto del estilo luna caída, estilo de una espada. León danzante. Capítulo 435. León danzante. Maldición. Pensó Fei Lian. ¿Qué demonios va a hacer ese pequeño del clan Uchiha? Mientras veía a Uchiha Tsuki acercarse paso a paso, una sombra de temor apareció en sus ojos. Cuanto más tranquilo se mostraba Tsuki, más miedo sentía Fei Lian. Especialmente al escuchar el ritmo de sus pasos acercándose, su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente, y sus pies retrocedían poco a poco al compás de aquel extraño ritmo. Y entonces, Fei Lian pudo ver a simple vista cómo la mano derecha de Tsuki se posaba lentamente sobre la empuñadura de su espada Fubuki. Clic. Al oír el sonido de Tsuki agarrando la empuñadura, un sudor frío perló la frente de Fei Lian. Y al mismo tiempo, al oír ese sonido, Fei Lian sintió como si un martillo gigante golpeara su pecho. La presión que emanaba del cuerpo de Tsuki hacía que incluso respirar le resultara difícil. Entonces, Fei Lian decidió usar rápidamente su técnica secreta para matar a Tsuki. Pero, en el momento en que se disponía a hacerlo, la silueta de Tsuki apareció a solo 1 metro de distancia. Secreto del estilo luna caída, estilo de una espada. León danzante. Rumble. En un instante, Tsuki, agarrando con fuerza la empuñadura de Fubuki, desenvainó la espada. Y en el momento en que Fubuki salió de su vaina, Fei Lian pudo ver claramente cómo, al desenvainar, una intensa llama brotó de la espada. Acto seguido, esa llama, ante la mirada de Fei Lian, tomó la forma de una cabeza de león. La temible cabeza de león apareció frente a él, y Fei Lian creyó oír el rugido furioso de la bestia. Al instante siguiente, la cabeza de león, formada por la llama surgida de Fubuki, abrió sus fauces y mordió directamente el cuello de Fei Lian. Rugido. La cabeza de león de fuego, al morder el cuello de Fei Lian, lo dejó inmovilizado. Al mismo tiempo, las llamas que despedía la cabeza de león cubrieron por completo el cuerpo de Fei Lian. Y debido al intenso calor, Tsuki incluso pudo oler algo chamuscado. Pero Tsuki no tenía tiempo para prestar atención a eso, porque debía concentrarse en completar el secreto de su estilo luna caída. León danzante. Al ver que la cabeza de león de fuego ya había causado daño a Fei Lian, Tsuki supo que había completado el primer paso de león danzante. Acto seguido, la silueta de Tsuki se cruzó frente a Fei Lian. Cuando su silueta reapareció a 3 metros detrás de Fei Lian, Tsuki suspiró profundamente y volvió a guardar Fubuki en su vaina.
En ese mismo instante, al sonido de la espada entrando en la vaina, Fei Lian soltó un grito de agonía. Y cuando la espada encajó en su sitio con un clic, el cuerpo de Fei Lian se partió en dos. León danzante, completado. Al ver con su pupila púrpura, Shiton, cómo el cuerpo de Fei Lian se partía en dos, los ojos de Tsuki reflejaron alegría, contento por haber completado un nuevo secreto del estilo luna caída. Así es, León danzante era un nuevo secreto del estilo luna caída que Tsuki había desarrollado durante sus 6 meses de reposo. No hay que subestimar que León danzante solo requiriera unos pocos segundos para ejecutarse. La dificultad de completar León danzante era incluso mayor que la de otros secretos del estilo luna caída. Porque el nuevo secreto, León danzante, requería combinar simultáneamente el Shumpo, el cambio de naturaleza del chakra de tipo fuego, la intención de la espada del estilo luna caída y la liberación de energía espiritual. Por eso, cuando Tsuki usó León danzante, no pudo distraerse lo más mínimo. Si se hubiera distraído, la técnica podría haberse revertido contra él. Según los principios que Tsuki había estudiado, el uso de León danzante se dividía en 3 fases. La primera fase consistía en, mientras avanzaba con los pasos fragmentados básicos, liberar su energía espiritual para suprimir la energía espiritual del enemigo. Como antes, cuando Tsuki usó León danzante, Fei Lian retrocedió y sintió presión. Ese era el efecto de la supresión de energía espiritual de Tsuki, que infundía miedo en Fei Lian. La segunda fase era usar el cambio de naturaleza del chakra de tipo fuego y, al mismo tiempo, el cambio de forma del chakra de tipo fuego. Cuando Tsuki desenvainó Fubuki, las llamas que brotaron fueron el resultado del cambio de naturaleza del tipo fuego. Que pudiera completar el cambio de naturaleza del tipo fuego se debió a sus 6 meses de reposo. Ya había dominado el cambio de naturaleza del tipo viento, y durante el reposo también completó el del tipo fuego. Pero al desarrollar León danzante, lo que más le preocupaba era el cambio de forma. Afortunadamente, al usar León danzante, logró completar el cambio de forma. Por eso, la temible cabeza de león de fuego pudo morder el cuello de Fei Lian y luego quemar su cuerpo con sus llamas. Y la tercera fase de león danzante era la más difícil. Tsuki necesitaba usar la increíble velocidad del Shumpo, combinada con la intención de la espada del estilo luna caída, para herir al enemigo. Como antes, cuando Tsuki apareció frente a Fei Lian y luego detrás de él, eso fue gracias al Shumpo. Y al combinar la intención de la espada con el Shumpo, el poder ofensivo de la intención de la espada de Tsuki aumentaba a varios niveles. Por eso, incluso el cuerpo inmortal de Fei Lian no pudo resistir el tercer paso de León Danzante. Y Fei Lian fue partido en dos por la fuerza de León Danzante. Pero, aunque el cuerpo de Fei Lian estuviera partido en dos, Tsuki sabía que aún no había perdido la capacidad de luchar. Así que, tras suspirar profundamente, Tsuki, sin importarle el consumo de chakra, usó el Shumpo de nuevo. Esta vez, al usar el Shumpo, Tsuki apareció justo frente a la mitad superior del cuerpo de Fei Lian. Acto seguido, sin dudar un instante, Tsuki usó Fubuki para cortarle la cabeza. Fei Lian, yo gané. Capítulo 436. La carta de presentación. La dura batalla terminó, y en el enfrentamiento entre Uchiha Tsuki y Fei Lian, finalmente Tsuki salió victorioso. Pero en el momento en que cortó la cabeza de Fei Lian, aparecieron las secuelas de usar León Danzante. Debido a que al usar esa técnica tenía que concentrar una gran cantidad de energía, después de ejecutarla, su energía espiritual y su chakra se redujeron en un tercio. Incluso para Tsuki, ese consumo era una carga considerable. Acto seguido, tras decapitar a Fei Lian, Tsuki se desplomó en el suelo. Sin embargo, Fei Lian ya no suponía ninguna amenaza. En ese momento, aunque Fei Lian pudiera seguir vivo gracias a su cuerpo inmortal, su cabeza estaba separada de su cuerpo, y su cuerpo partido en dos, sin ninguna capacidad ofensiva. Así que, al ver que Fei Lian ya no representaba ningún peligro, Tsuki aprovechó para usar las técnicas secretas del clan Uzumaki y recuperar su energía espiritual y su chakra. Tras 20 minutos de descanso, volvió a estar en plena forma. Pero mientras Tsuki se recuperaba con las técnicas del clan Uzumaki, Fei Lian, reducido a una cabeza, no dejaba de decir cosas sin parar. Por suerte, Tsuki ya estaba acostumbrado a descansar en exteriores. De lo contrario, las palabras de Fei Lian podrían haberlo distraído y dañado su energía espiritual. Ahora, por fin había recuperado su estado y tenía tiempo para estudiar el misterio del cuerpo de Fei Lian y obtener información importante de él. Sin embargo, antes de obtener información de Fei Lian, Tsuki analizó para sus adentros su combate. Sin lugar a dudas, el poder de Fei Lian no era inferior al de Idan en la historia original.
Incluso, el nivel de taijutsu de Fei Lian era mejor que el de Idan. Por desgracia, Fei Lian se había encontrado con Tsuki, y este conocía las extrañas habilidades de Idan por la historia original. Ninjas como Fei Lian y Idan, al igual que Tsuki Mangetsu al que Tsuki se había enfrentado antes, basaban su poder en habilidades especiales. En combate, confiaban en su cuerpo inmortal y en la extraña técnica secreta del culto al dios maligno para vencer a sus enemigos. Si uno conocía su forma de luchar y sabía cómo contrarrestar su cuerpo inmortal y esa técnica secreta, su poder real era solo ligeramente superior al de un chunin de élite, rozando el nivel de Jounin. Itsuki no estaba menospreciando a Idan. Solo exponía un hecho simple. En la historia original, todos los que Idan había derrotado lo habían sido porque no conocían sus habilidades y cayeron ante su cuerpo inmortal y su técnica secreta. En cambio, cuando Nara Shikamaru descifró esas dos habilidades, incluso él, con poder de chunin de élite, pudo acabar con Idan. Esto demostraba que Idan era el miembro más sobrevalorado de Akatsuki. Así, tras analizar brevemente el poder de Idan, Tsuki ya no le dio más importancia a haber derrotado a Fei Lian. Después de todo, Tsuki, como ninja polivalente, también tenía poder de chunin de élite, así que no había motivo para sentirse orgulloso. Especialmente porque Tsuki había contrarrestado las dos habilidades especiales de Fei Lian gracias a sus recuerdos de la historia original. Esto hacía que Tsuki sintiera que su victoria había sido más por un truco que por mérito propio. Acto seguido. Tras analizar el combate, Tsuki se acercó lentamente a Fei Lian. En ese momento, Fei Lian seguía insultando a Tsuki sin parar. Pero Tsuki no le prestó atención. Primero fue hacia el cuerpo de Fei Lian y tomó su bolsa de herramientas ninja. Al mismo tiempo, usando su pupila púrpura, Shiton, para observar la expresión de Fei Lian, Tsuki notó que al coger la bolsa, la cara de Fei Lian se torció extrañamente. Luego, Tsuki sacó el registro de nombres de la bolsa y lo puso frente a la cabeza de Fei Lian, diciendo con indiferencia. Fei Lian, cuéntame sobre este registro. Pequeño del clan Uchiha, ¿no crees que eres demasiado arrogante? Dijo Fei Lian, fingiendo calma, con desprecio en sus ojos. Aunque hayas tenido la suerte de vencerme, no podrás matarme. Y como no tienes forma de acabar conmigo, ¿qué amenaza puede ser? No pienso responder a tus preguntas. Si quieres respuestas, búscalas tú mismo. Oh. Tsuki esbozó una sonrisa fría. Fei Lian, ¿quieres decir que no tengo manera de matarte? Dicho esto, hizo una breve pausa y continuó. Cierto, Fei Lian, no tengo forma de matarte, pero sé cómo hacer que tu vida sea un infierno. Aunque tengas un cuerpo inmortal y no puedas morir, puedo cortar tu cuerpo en incontables pedazos para que nunca más puedas moverte como una persona normal. Y además, pienso llevarme tu cabeza a mi aldea para que los ninjas de Konoha te interroguen a diario. Fei Lian, ¿cuántos años crees que podrías resistir así? Quizás nunca imaginaste que tu cuerpo inmortal sería una carga, ¿verdad? Después de todo, con tu cuerpo inmortal no puedes morir. Entonces, sufrirás torturas sin siquiera poder suicidarte. Al escuchar las palabras de Tsuki, Fei Lian sintió un escalofrío en su corazón. Evidentemente, como Tsuki decía, él no tenía forma de matarlo, pero sí de hacerle desear la muerte. Y en ese momento, su cuerpo inmortal era una carga, pues no le permitía quitarse la vida para acabar con el sufrimiento. Así que, poco después de que Tsuki hablara, Fei Lian suspiró profundamente y dijo. Pequeño del clan Uchiha, ¿qué quieres saber? Necesito que me cuentes todo sobre la bolsa negra, respondió Tsuki, esbozando una sonrisa más amplia. Primero, quiero saber cómo ingresar. Bien, te lo diré directamente, suspiró Fei Lian, resignado, negando con la cabeza. Pequeño del clan Uchiha, en realidad es muy sencillo. Primero, necesitas conocer la ubicación de una base de la bolsa negra. Luego, solo tienes que llevar una carta de presentación a esa base para cobrar la recompensa, y así obtendrás el reconocimiento. Capítulo 437. La bolsa negra. ¿Oh? ¿Carta de presentación? Preguntó Uchiha Tsuki alzando una ceja. Fei Lian, ¿qué es exactamente esa carta de presentación para unirse a la bolsa negra? Eres un idiota, ni siquiera sabes lo que es una carta de presentación, respondió Fei Lian con desdén, torciendo la boca. La carta de presentación es una prueba de tu determinación para unirte a la bolsa negra. Pequeño del clan Uchiha, como eres un ninja de Konoha, tendrías que matar a algún ninja de Konoha que esté en la lista de recompensas y entregarlo como carta de presentación. En realidad, es también una forma que tiene la bolsa negra de controlar a sus miembros. Si se descubriera que has asesinado a un compañero de tu aldea, te declararían Nukenin y te perseguirían.
Por eso, la Bolsa Negra suele usar este método para controlar a sus afiliados. Por ejemplo, yo maté a un ninja de mi propia aldea del agua caliente para poder unirme. Dicho esto, Fei Lian notó que la expresión de Tsuki se ensombrecía un poco, así que se apresuró a añadir. Por supuesto, hay otra forma de unirse. Que un miembro de la Bolsa Negra te recomiende. Yo tengo 2 cupos de recomendación. Pequeño del clan Uchiha, si quieres unirte, ayúdame a recomponer mi cuerpo. Si me siento de mejor humor, podría darte uno de esos cupos. ¿Oh? ¿Que tengo que esperar a que estés de buen humor? Dijo Tsuki con una sonrisa fría. Luego, se dirigió hacia la mitad inferior del cuerpo de Fei Lian. Fei Lian, cuya cabeza yacía en el suelo, al ver a Tsuki acercarse lentamente a su parte inferior, intuyó que algo malo iba a suceder. Antes de que pudiera protestar, vio cómo Tsuki comenzaba a usar un ninjutsu de fuego para quemar su mitad inferior. Aunque su cabeza estuviera separada, la parte inferior de su cuerpo aún sentía el dolor de las llamas. Así que, en cuanto Tsuki usó el ninjutsu de fuego, Fei Lian comenzó a aullar de agonía. Pero Tsuki, como si no tuviera oídos, ignoró por completo los gritos. Cuando la mitad inferior de Fei Lian quedó completamente reducida a cenizas entre las llamas, Tsuki regresó frente a su cabeza. Con la mirada todavía fría, le preguntó. Fei Lian, ¿ahora también necesito esperar a que estés de buen humor para darme un cupo de recomendación? No hace falta, respondió Fei Lian, intimidado por la mirada gélida de Tsuki y por su crueldad, sin atreverse a desafiarlo de nuevo. A continuación, Fei Lian le explicó cómo, mediante su recomendación, podría unirse a la Bolsa Negra. Y como Tsuki había logrado infundirle miedo, Fei Lian le contó todo lo que sabía sobre la organización. Pero Fei Lian llevaba poco tiempo en la Bolsa Negra, así que su información era bastante limitada, solo lo suficiente para que Tsuki tuviera una idea general. Tal como Tsuki recordaba, la Bolsa Negra era una organización muy misteriosa. Los métodos para unirse eran efectivamente solo 2. 1. Presentar una carta de presentación y obtener el reconocimiento. 2. Ser recomendado por un miembro y, tras una evaluación, ingresar. De Fei Lian, Tsuki también supo algunas ventajas de pertenecer a la Bolsa Negra. Por ejemplo, los miembros podían compartir la información de la organización. La mayoría se unía precisamente por esa información, que era muy valiosa. Incluso, algunas aldeas ninja enviaban a sus propios ninjas a unirse para acceder a ella. La segunda ventaja era que los miembros podían comprar objetos raros con dinero, como materiales preciosos para fabricar armas o marionetas, e incluso pergaminos con técnicas secretas de otras aldeas. Pero para comprar esos objetos no solo se necesitaba suficiente dinero, sino también cierto estatus dentro de la Bolsa Negra. Los miembros se dividían en 5 categorías. Los de categoría S tenían los mejores beneficios, y los de categoría D, los peores. Fei Lian era un miembro de categoría C, con un estatus muy bajo. En cuanto a los miembros de categoría S, Fei Lian no podía contactar con ellos. Así que no sabía de qué aldeas procedían. Acto seguido. Tras conocer lo básico, Tsuki analizó los pros y los contras de unirse. Sin duda, había muchas ventajas, pero siempre que se pudiera alcanzar al menos la categoría B si Tsuki decidía unirse, tendría que aceptar misiones de recompensa. De lo contrario, con la categoría D, sus permisos serían demasiado limitados, y mejor no unirse. Además, incluso si quisiera unirse, debía informar a Konoha. Porque, como ninja de Konoha, unirse a una organización misteriosa sin permiso podría manchar su carrera. Si luego en Konoha se lo reprochaban, Tsuki tendría muchos problemas. Mientras Tsuki reflexionaba, Fei Lian soltó unos gritos que lo sacaron de sus pensamientos. Entonces, Tsuki decidió primero acabar con Fei Lian y luego decidir si unirse o no. Tenía la recomendación de Fei Lian, así que unirse sería muy sencillo. Tomó el registro de nombres y el mapa de la base de la Bolsa Negra que estaban en la bolsa de herramientas de Fei Lian y los guardó en la suya. Luego, mirando a Fei Lian, preguntó. Fei Lian, ¿tienes un hermano en el país del agua caliente llamado Idan? Capítulo 438. Barrera espiritual. Fei Lian. Pequeño del clan Uchiha, ¿también conoces a mi hermano loco? Al escuchar la pregunta de Uchiha Tsuki, Fei Lian mostró una expresión de incredulidad, evidentemente sorprendido por la fuente de información de Tsuki. Luego, recordando las crueles artimañas de Tsuki, antes de que éste pudiera preguntar de nuevo, Fei Lian dijo lentamente. Así es, pequeño del clan Uchiha, ese Idan que mencionas es mi hermano menor. Pero nuestra relación no es buena. Idan ha sido un loco desde pequeño. Sin embargo, puedo asegurarte que su talento es muy superior al mío. Seguramente ahora su poder ya me ha superado con creces. ¿Tan fuerte es Idan?
Preguntó Tsuki frunciendo el ceño, mientras volvía a analizar el poder de Idan en la historia original. Pero por más que lo analizaba, le costaba creer que Idan superara a Feilian. Hay que decir que, aunque Tsuki nunca había luchado contra Idan, tras hacerlo contra Feilian, consideraba que el poder de Feilian superaba al de Idan. Dejando de lado sus habilidades especiales, el taijutsu y el arte de espada de Feilian no tenían comparación con los de Idan. Así que, al oír de boca de Feilian que Idan podría incluso superarlo, Tsuki se recordó a sí mismo que no debía juzgar el poder de las personas en su mundo basándose únicamente en la historia original. Después de todo, el mundo en el que Tsuki vivía probablemente ya no era el mismo de la historia original. Luego, Tsuki obtuvo de Feilian más información sobre Idan y dejó de hablar con él. Pero Feilian no dejaba de molestar a Tsuki, queriendo liberarse. Por desgracia, Tsuki nunca había tenido intención de dejarlo ir. Así que, ante las incesantes palabras de Feilian, Tsuki destruyó la mitad superior de su cuerpo y lo noqueó. De ese modo, Tsuki pudo disfrutar de un poco de silencio. Entonces, mirando la cabeza de Feilian, Tsuki pensó para sus adentros. Ya que no puedo unirme a la bolsa negra por ahora, estudiaré el cuerpo de Feilian aquí mismo. Sus dos habilidades especiales, el cuerpo inmortal y la inmunidad a los genjutsus, son muy poderosas. Si logro comprender el principio de estas habilidades, mi poder aumentará un nivel. Ahora, primero estudiaré su cuerpo. Con esta idea, Tsuki usó su pupila púrpura, Shiton, para observar el cuerpo de Feilian. Pero por más que usaba su pupila púrpura, solo podía ver que la estructura corporal de Feilian era idéntica a la de una persona común. Si acaso, la resistencia de su cuerpo era mayor. Pero comparada con la de Tsuki, la de este era incluso superior. Así que Tsuki no tenía ni idea de por dónde empezar a estudiar el principio del cuerpo inmortal. Tras 3 horas de estudio sin resultado, Tsuki concluyó que el cuerpo inmortal de Feilian se debía a un Kekkei Genkai o a una técnica secreta. Entonces, decidió dejar de lado el cuerpo inmortal y centrarse en la inmunidad a los genjutsus. De las dos habilidades especiales, Tsuki prefería la inmunidad a los genjutsus. Acto seguido. Cuando Tsuki se disponía a estudiar la inmunidad a los genjutsus, primero usó las técnicas secretas del clan Uzumaki para restaurar su energía espiritual. Luego, completamente recuperado, intentó invadir la energía espiritual de Feilian. Pero, para su gran sorpresa, al intentar invadir el espacio mental de Feilian, encontró una gran resistencia. Esa resistencia era como una barrera espiritual invisible frente al espacio mental de Feilian. ¿Esa barrera espiritual es el principio de su inmunidad a los genjutsus? Se preguntó Tsuki. Usando su energía espiritual para percibir esa barrera, entrecerró los ojos y aumentó la emisión de energía. Pero por más que emitía, su energía espiritual era bloqueada por esa barrera. Y mientras la energía de Tsuki se agotaba, descubrió que la energía espiritual de esa barrera era diferente de la energía de Feilian. ¿Acaso, pensó Tsuki? ¿Acaso Feilian posee el cuerpo inmortal y la inmunidad a los genjutsus por su fe en el dios maligno? La energía espiritual que forma la barrera es completamente diferente de la de Feilian. ¿Será acaso la energía espiritual del dios maligno? Los secretos de Feilian son muchos. Suspirando con resignación, Tsuki no logró atravesar la barrera ni invadir el espacio mental de Feilian. Pero aunque no lo consiguiera, al estudiar la barrera, Tsuki comprendió el principio de la inmunidad a los genjutsus. Sin duda, Feilian podía resistir los genjutsus gracias a la barrera espiritual que protegía su espacio mental. Por lo tanto, si Tsuki pudiera usar su energía espiritual para formar una barrera similar alrededor de su espacio mental, también sería inmune a los genjutsus. Eso sí, la barrera que Tsuki pudiera formar no sería comparable a la de Feilian. Pero Tsuki no era codicioso. Para él, descubrir el principio de la inmunidad ya era motivo de alegría. Para dominar verdaderamente esa habilidad, aún necesitaría mucho tiempo. Así que, tras pensar en esto, Tsuki dejó a un lado la inmunidad a los genjutsus y decidió investigar cómo construir esa barrera espiritual. Si logro descubrir cómo construir la barrera espiritual, podré usar mejor mi energía espiritual. Feilian, Feilian. Qué afortunado soy de haberme encontrado contigo. Capítulo 439. El amanecer se asoma. Habiendo obtenido de Feilian el secreto de la inmunidad a los genjutsus, Uchiha Tsuki permaneció 2 meses enteros en el mismo lugar para completar el entrenamiento de la barrera espiritual. Afortunadamente, su energía espiritual era diferente a la de la gente común y contaba con Feilian como un excelente conejillo de indias.
Así, en solo 2 meses, Tsuki pudo usar su energía espiritual para construir una barrera espiritual preliminar que protegiera su espacio mental. Sin embargo, esa barrera espiritual preliminar no le otorgaba inmunidad a los genjutsus como la de Fei Lian. En ese momento, solo podía resistir genjutsus simples. Cuando Tsuki perfeccionara más su barrera espiritual, podría usarla para bloquear genjutsus de alto nivel. Por lo tanto, con la práctica constante, Tsuki seguramente llegaría a ser inmune a los genjutsus. Incluso, en sus planes, Tsuki quería que su barrera espiritual fuera tan fuerte que pudiera resistir genjutsus como Tsukuyomi o Kotoamatsukami. Pero para eso, su energía espiritual debía ser muy poderosa. A menos que Tsuki pudiera absorber por completo el poder del monstruo oído, la barrera que formara con su energía espiritual no podría resistir genjutsus tan como esos. Sin embargo, Tsuki ya tenía previsto absorber el poder del monstruo oído. Con el tiempo suficiente, su poder podría dar un nuevo salto y alcanzar el nivel de Jounin. Durante los 2 meses que permaneció en el lugar, Tsuki también envió un pergamino de información a Konoha, informando a Tsunade de su intención de unirse a la Bolsa Negra. Y para su sorpresa, Tsunade aprobó su decisión. Incluso, esperaba que Tsuki compartiera la información de la Bolsa Negra con ella. Siendo su discípulo, Tsuki no podía negarse, máxime cuando Tsunade le allanaba el camino. Así que, después de deshacerse de la cabeza de Fei Lian, Tsuki se dirigió a la base más cercana de la Bolsa Negra, con el pergamino de recomendación, para unirse. Pero al llegar, descubrió que la base señalada en el mapa estaba en una remota población del País del Fuego. Esa población no se diferenciaba en nada de las demás, y la base de la Bolsa Negra, oculta allí, era imposible de encontrar para los ninjas de Konoha. Sin el mapa de Fei Lian, Tsuki probablemente no habría dado con ella ni aunque hubiera llegado a esa población. Siguiendo las indicaciones del mapa, Tsuki encontró la base y se registró con éxito como miembro de la Bolsa Negra. Por supuesto, al entrar en la población, Tsuki se había disfrazado y había comprado una máscara de bronce. Y al registrar sus datos, ocultó su verdadera identidad, usando su código en el Ambu, Shura, como nombre. Allí, Tsuki comprendió mejor el sistema de niveles. Los niveles eran D, C, B, A y S. Para ascender de D a C, había que completar 10 misiones de recompensa de nivel D. Y así sucesivamente. Cada 10 misiones del mismo nivel, se ascendía al siguiente. Tsuki, como nuevo miembro, era nivel D. Para llegar a C, debía completar 10 misiones D. Una vez registrado, Tsuki tomó el mapa de la distribución de las bases de la Bolsa Negra y un registro de nombres igual al de Fei Lian, y se dispuso a ascender de nivel. En el registro, vio que la mayoría de las misiones D consistían en matar a personas comunes. También había algunas que requerían matar ninjas, pero eran más complicadas, pues había que investigar al objetivo. Así que Tsuki no se centró en esas. Luego, basándose en el registro, Tsuki elaboró un plan. Se propuso ascender de D a C en un mes. Pronto, Tsuki comenzó a deambular por el País del Fuego, cazando a los recompensados. Entre ellos había ricos comerciantes, funcionarios, etc., personajes importantes entre la gente común. Como ninja de Konoha, matar a funcionarios del País del Fuego le acarrearía problemas. Así que Tsuki actuaba con cautela, eligiendo bien a sus víctimas para minimizar riesgos. Cuando era inevitable, mataba a algún funcionario, pero siempre de forma limpia, sin dejar rastro. Tal como había planeado, en un mes Tsuki completó 10 misiones D, obtuvo una buena suma y ascendió a nivel C. Una vez en nivel C, ya no podía ascender con misiones D porque las misiones C tenían como objetivo a ninjas famosos o a funcionarios importantes de cada país. Tsuki planeaba, mientras viajaba por el mundo, ver si podía ascender a nivel B. Pero ese día, cuando acababa de ascender a nivel C en la Bolsa Negra, algo inesperado sucedió. Tsuki estaba conociendo los beneficios de ser nivel C cuando vio entrar a una persona vestida con una túnica negra. Y lo que le llamó la atención fue que en esa túnica negra había dibujadas nubes rojas. Conociendo bien la historia original, Tsuki, al ver la túnica negra y las nubes rojas, pensó en otra organización misteriosa del mundo ninja. El amanecer, Akatsuki. Capítulo 440. El país del oso. Así es, ese es el uniforme de Akatsuki. Solo que el uniforme de Akatsuki parece algo diferente al de la historia original. Al ver a alguien vestido con el uniforme de Akatsuki aparecer en la bolsa negra, Uchiha Tsuki entrecerró los ojos y activó su pupila púrpura, Shiton, para observar al miembro de Akatsuki. Pero como Tsuki también estaba dentro de la bolsa negra, la percepción de su pupila púrpura se veía interferida por las barreras del lugar.
Así que solo pudo ver que el miembro de Akatsuki conversaba con un empleado de la bolsa negra. No pudo percibir de qué hablaban. Pero la presencia de un miembro de Akatsuki ya había puesto a Tsuki en alerta. Sin embargo, según sus deducciones, Akatsuki todavía no estaba bajo el control de Uchiha Madara. Si no recuerdo mal, Madara controló a Akatsuki a través de Obito, pensó Tsuki. Ahora Obito aún no se ha convertido en su secuaz, y la influencia de Madara se concentra en Kirigakure, en el país del agua. Es decir, Akatsuki sigue siendo la organización de Nagato, Konan y Yaiko. Por eso el uniforme es diferente al de la historia original. Pero, reflexionando, Tsuki frunció el ceño y continuó. Pero, ¿por qué ha venido un miembro de Akatsuki al país del fuego? Bajo el liderazgo de Yaiko, Nagato y Konan, el radio de acción de Akatsuki debería ser alrededor de Amegakure en la historia original. ¿Qué motivo tendría para aparecer en el país del fuego? Pensando esto, Tsuki decidió seguir a ese miembro de Akatsuki para averiguar sus intenciones. Luego, se ocultó en la población cercana, usando su pupila púrpura para vigilar al miembro de Akatsuki y esperar el momento de seguirlo. Después de todo, su objetivo al viajar era acumular fuerzas, y seguir a ese sujeto no alteraba sus planes. Además, cuanta más información tuviera sobre Akatsuki, más fácil le sería enfrentarse a ellos en el futuro. Pero el tiempo que el miembro de Akatsuki permaneció en la bolsa negra superó las expectativas de Tsuki. Tras 6 horas escondido en la población, finalmente vio al miembro de Akatsuki salir. Sin embargo, el sujeto era muy cauteloso. Al salir, vigilaba constantemente los alrededores. Si Tsuki no hubiera contado con su pupila púrpura, no habría podido seguirlo. Acto seguido. Siguiendo al miembro de Akatsuki, Tsuki llegó a la frontera del país del fuego. Después de 3 días de viaje ininterrumpido, incluso Tsuki se sentía agotado y a punto de perder el rastro. Por suerte, el miembro de Akatsuki, tras 3 días de apresurado viaje, decidió descansar. Al hacerlo en la frontera, era evidente que planeaba cruzarla. Porque en la frontera del país del fuego había destacamentos de Konoha, y para un civil común era muy difícil pasar. Mientras descansaba, el miembro de Akatsuki buscaba algún caravana comercial para ocultarse. Tsuki, en cambio, no necesitaba tantas complicaciones, pues tenía el permiso de salida de Konoha, que le permitía cruzar sin problemas. Así que, mientras el miembro de Akatsuki se preparaba para cruzar, Tsuki aprovechó para descansar y recuperarse. 2 días después, el miembro de Akatsuki logró salir del país del fuego escondido en una caravana. Tsuki, usando su pupila púrpura, también se preparó para cruzar la frontera con su permiso. Pero al llegar al puesto fronterizo, ¿quién iba a pensar que, entre los ninjas de Konoha destacados allí, se encontraría con un conocido? Entonces, al ver a esa figura familiar, Tsuki esbozó una sonrisa y lo saludó. El conocido se acercó, le dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa. Tsuki, nunca pensé encontrarte aquí. Oí que estuviste 6 meses de reposo en la aldea. ¿Ya te has recuperado por completo? Sí, ya estoy bien, Shikaku-san, respondió Tsuki con una sonrisa. Usted, en cambio, lleva todo este tiempo en la frontera. Qué duro. Cuando vuelva a la aldea, nos veremos. Invitaré a Chza-san a comer barbacoa. Llevo fuera tanto tiempo que ya extraño la barbacoa de Konoha. Jaja, si Chza te oyera, se alegraría mucho, dijo Shikaku, riendo, y luego preguntó con seriedad. Tsuki, hace un momento te vi siguiendo a alguien. ¿Acaso en la caravana que acaba de pasar se ocultaba algún ninja de otra aldea? ¿Necesitas que te envíe a algunos para ayudarte? No hace falta, Shikaku-san, respondió Tsuki negando con la cabeza. En la caravana que acaba de pasar se ocultaba un ninja de otra aldea. Pero aún no sé cuál era su propósito en el país del fuego. Y ese ninja es muy cauteloso. Si fuéramos muchos, podríamos delatarnos. Solo me pregunto a qué país se dirigirá. Shikaku-san, ¿qué país hay más allá de esta frontera? El país del oso, respondió Shikaku tras reflexionar un momento. Si no me equivoco, ese tipo se dirige al país del oso. Tsuki, ahora mismo enviaré un informe a la aldea para informar de que lo vas a seguir hasta allí. Recuerda, si descubres algo, avísame de inmediato. De acuerdo. Tras charlar un rato con Shikaku, Tsuki se dispuso a continuar siguiendo al miembro de Akatsuki. Y al saber que su destino era el país del oso, Tsuki comenzó a comprender el propósito de ese miembro. Porque en el país del oso también existía una aldea ninja. Su nombre, Oshigakure, aldea de la estrella.